Episodio 1. El sonido que no venía de Dios. Nadie esperaba escuchar gemidos en un altar. Esa noche, el templo estaba vacío. Al menos para los ojos comunes. Las luces estaban apagadas. Solo una vela temblaba junto al sagrario. Y fue entonces cuando el joven sacristán, Tomás, lo oyó por primera vez. Un sonido húmedo, roto, un gemido que no venía de oración, ni de dolor, sino de deseo. Se acercó en silencio, cruzando la nave principal con el corazón golpeando como campana de domingo. Detrás del altar, medio escondida entre los velos del tabernáculo, estaba ella, la esposa del pastor, de rodillas, sola, con el vestido empapado en sudor y espalda arqueada hacia el cielo, como si rogara que el fuego bajara a perdonarla, o a devorarla. «Perdóname, Señor», susurraba ella entre jadeos. «Pero en este altar es cuando más cerca te siento». Desde ese momento, Tomás dejó de creer que la fe era solo plegarias. Había algo más profundo, más carnal, más real, y todo estaba escondido en ella, en su forma de orar con el cuerpo. Pero esa noche fue solo el principio. Al día siguiente, el pastor predicó como si no supiera nada, como si su esposa no hubiera hecho temblar las paredes del altar la noche anterior con cada gemido que nadie se atrevía a interpretar. Nadie excepto Tomás, porque él empezó a volver cada anochecer, a escuchar, a observar, y lo que descubrió en las siguientes semanas no solo cambiaría su fe, lo haría cuestionarse si el Espíritu Santo podía habitar en un cuerpo que gemía así, bajo una cruz encendida. ¿Y tú, lector, te atreverás a seguir escuchando lo que pasa en esa iglesia cuando cae la noche? Episodio 2. Ella no oraba. Ella se ofrecía. Tomás volvió. Lo juró en silencio mientras el reloj marcaba las 10 y el pueblo dormía como si Dios ya no hablara con nadie. Entró por la puerta trasera de la iglesia, donde solo el pastor y su esposa tenían llave. Pero él había robado la copia del confesionario. No por maldad, sino porque había algo en esos gemidos que lo llamaban más que cualquier salmo. La encontró de nuevo. Ella, Miriam, la esposa del pastor, de rodillas, desnuda, con la espalda marcada por la madera fría del altar, y una vela entre sus piernas, como si guiara la luz hacia un misterio que ningún hombre había sido digno de entender. Tomás no respiró, no se atrevía. Ella no se asustó, no gritó, solo abrió los ojos lentamente y lo miró como si ya supiera que él estaba ahí. «¿Viniste por curiosidad o por fe?», preguntó con una voz que parecía salida de un salmo prohibido. Tomás no respondió. Ella se acercó arrastrando las rodillas. Cada movimiento era una plegaria viviente. Su cuerpo hablaba el idioma de los ángeles caídos. «Este altar ha olvidado lo que es el deseo», susurró, «y yo fui enviada para recordárselo». Entonces puso su mano en el pecho de Tomás, no como una seductora, sino como una profeta a punto de revelar una visión. «No temas, el pecado solo arde cuando se reprime». Y luego volvió a gemir, pero esta vez, con los ojos abiertos, mirándolo. No era lujuria lo que él vio, era algo más puro y más impuro al mismo tiempo. Fe encarnada, un rito secreto, una mujer que no buscaba placer, sino redención en carne viva. Tomás cayó de rodillas, y antes de que pudiera decir una sola palabra, Miriam levantó su rostro al cielo y pronunció una frase que lo haría temblar por semanas. «Si Dios no quiere este cuerpo, ¿por qué lo hizo arder solo al tocar el altar?». Episodio 3. El pastor que olía a ceniza. El pastor comenzó a despertar a medianoche. No por insomnio, ni por culpa, sino porque sentía olor a algo que no podía nombrar. Ceniza, carne, pecado húmedo. Se levantaba, iba al baño, se miraba en el espejo y sentía que alguien más estaba usando su casa. Su altar, su esposa, Miriam, en cambio, dormía como una santa sin culpa. Su rostro limpio, su cuerpo tibio. Y sin embargo, cuando él la tocaba, parecía no estar del todo allí. «¿Oraste esta noche?», le preguntó una madrugada, con voz apenas audible. Ella no abrió los ojos. «Siempre oro, aunque no me escuches». La respuesta lo dejó en silencio. Pero lo que lo perturbó no fue la respuesta, sino la forma en que ella apretó las piernas después de decirla. Al día siguiente, el pastor se encerró en la iglesia solo. Quería buscar algo, una señal, un susurro que le dijera si su fe aún era suya, o si ya la compartía con otro espíritu que bajaba al templo cuando el pueblo dormía. Se arrodilló frente al altar, pero esta vez, algo olía distinto. Se acercó. El mantel tenía una mancha. No era cera, no era vino, no era sangre.
Era tibia. Era reciente. Era femenina. Su mente intentó negar lo obvio. Pero el cuerpo ya lo sabía. El altar había sido usado. Tocadísimo. Pero no por él. Ni por Dios. Esa noche, Tomás no fue. Tenía miedo de haber visto demasiado. Pero no importó. Porque Miriam no rezó en la iglesia esa noche. Rezó en la cama. Con los ojos abiertos. Gimiendo suavemente como si hablara con el espíritu en voz baja. Como si recibiera instrucciones en cada estremecimiento. Y en su espalda, una cruz que nunca estuvo tatuada antes empezó a marcarse lentamente. Como si algo la estuviera escribiendo desde dentro. El pastor, sin saber por qué, se despertó otra vez a las 3:33 de la madrugada. Y al mirar a su esposa, sintió que dormía con un templo, pero uno que ya no le pertenecía. Episodio 4. El altar que respiraba por dentro. Tomás no quería volver, pero el cuerpo sí. No era deseo, era una necesidad que nacía en los huesos. Como si su sangre ya hubiera probado algo prohibido, y no pudiera rezar sin ello. Esa noche, no buscó a Miriam, buscó el altar. Entró cuando la luna ya tocaba el campanario y el silencio en la iglesia era tan profundo que cada paso sonaba como confesión. La vela estaba encendida, sola, encima del altar. Pero lo que más lo inquietó fue el olor. No era incienso. Era piel. Piel abierta. Piel que había amado y pedido perdón al mismo tiempo. Piel de mujer orando con el cuerpo. No con la lengua. Tomás acercó la mano. Rozó el borde del altar con los dedos temblorosos. Y lo sintió. El altar respiraba. No como un ser humano. No, sino como si algo lo habitara desde dentro. Una presencia suave, pero ardiente. Como si cada madera contuviera el eco de gemidos no sagrados, y aún vivos. Entonces, una voz, suave, detrás de él. No deberías tocarlo sin fe. Se giró. Miriam, de pie, vestida, pero con los ojos más desnudos que nunca. Este altar no es solo de piedra. Es un cuerpo, un testigo, un amante. Lo que dejo aquí no es mío. Es del cielo, o del infierno. No sé ya. Ella se acercó. Y en lugar de arrodillarse, se sentó sobre el altar. Sus piernas colgaban, su cabello caía sobre los hombros. Y sus palabras ya no eran susurros, eran decretos. A veces, para que Dios mire, hay que escandalizarlo. Tomás no pudo responder, solo cayó de rodillas. Pero no para orar, sino porque algo dentro de él comenzó a arder desde el centro del pecho. Una llama invisible, una fiebre que no era enfermedad, sino llamado. Y antes de cerrar los ojos, escuchó la última frase que le marcaría el alma. Ya no eres un creyente, eres un testigo. Episodio 5. El día que Dios dejó de tocarla. Nadie sabía esto, ni su esposo, ni su confesor, ni siquiera ella misma, hasta que el silencio se volvió insoportable. Dios dejó de tocarla una madrugada de abril. Miriam lo recordó como si hubiese sido ayer. Se despertó con el cuerpo seco, sin temblores, sin visiones. Sin fuego. El altar ya no respondía a sus oraciones. Las velas no se encendían solas. Y en lugar de gemidos, solo había eco. ¿Qué hice mal?, susurró esa noche al cielo, completamente desnuda frente al Cristo crucificado. No hubo respuesta, solo un crujido de madera, y la sensación brutal de que la presencia que solía bajar, ya no quería verla. Durante semanas, Miriam fingió, rezaba de rodillas, cantaba los salmos, bebía el vino consagrado, y compartía cama con el pastor sin que él notara que algo en su interior se había apagado. Hasta que una noche, desesperada, hizo lo que juró nunca hacer: invocar a Dios desde el deseo. Se arrodilló en el altar, pero no para pedir perdón, sino para ofrecerse de nuevo. No como esposa, ni como sierva, sino como carne dispuesta, como cuerpo consciente, como fuego sin nombre. Se tocó, se estremeció, y entre lágrimas y placer, dijo en voz alta: si me dejaste porque fui santa, entonces recíbeme impura. Pero recíbeme. Y allí sucedió. No fue una visión, ni un milagro. Fue un estremecimiento. El altar vibró bajo sus rodillas. El candelabro tembló. Y la llama se encendió de nuevo. Sin cerilla. Dios había vuelto. Pero ya no como antes. Ya no hablaba en sueños. Ni enviaba paz. Ahora se manifestaba solo cuando Miriam gemía con el alma abierta. Cuando la oración se volvía orgasmo. Cuando su fe se convertía en grito. ¿Por qué me lo cuentas?, preguntó Tomás, con los ojos húmedos y el corazón apretado. Miriam se inclinó hacia él.
tan cerca que sus labios rozaban su oído. Porque tú también has sido abandonado alguna vez, ¿no es cierto? Y justo antes de alejarse, dijo la frase que Tomás nunca olvidaría. Los que Dios deja de amar, son los únicos capaces de arder de verdad. Episodio 6, la carta que no tenía tinta, solo aliento. El pastor no buscaba nada. Solo entró al confesionario porque algo en su pecho le oprimía desde hacía días. Una sospecha sin nombre. Una herida sin sangre. Se sentó del lado del confesor. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y entonces lo notó. Un sobre. No era nuevo. No era viejo. Era tibio. Como si alguien lo hubiera dejado allí segundos antes. Lo abrió. No había tinta. Solo una hoja casi en blanco. Y sin embargo, al acercarla a su rostro, el pastor lo sintió claro, un aliento que decía su nombre. No lo leyó con los ojos. Lo escuchó dentro del pecho. Tú predicas con la voz, pero ella predica con el cuerpo. Y a veces, el cuerpo llega donde tu sermón jamás alcanzará. El pastor se levantó de golpe. La hoja cayó al suelo, pero seguía vibrando, como si tuviera pulso. Esa noche no cenó. No oró. Solo observó a Miriam mientras ella se peinaba frente al espejo. Como si no tuviera secretos. Como si no hubiera convertido el altar en un lecho encendido. ¿Fuiste al confesionario hoy?, preguntó él de pronto. Ella no se giró. Solo sonrió. ¿Encontraste algo? Silencio. Algo que no fue escrito, pero que aún así arde. El pastor se acercó. Y por primera vez en años, no la vio como esposa. La vio como enigma. Como misterio que no le pertenece ni a la carne ni al cielo. ¿Qué estás haciendo conmigo, Miriam? Ella se giró lentamente. Y sin miedo. Sin culpa. Con la mirada tan firme como una profecía. Respondió. Lo que Dios no se atrevió a hacer contigo, revelarte. Esa madrugada, el pastor no pudo dormir. Ni por celos. Ni por rabia. Sino por una extraña certeza. Él ya no era el pastor de la iglesia. Solo el espectador de un rito donde su esposa era el verdadero altar. Y Dios ya no hablaba desde el púlpito. Hablaba desde los gemidos que se oían cuando todos dormían. Episodio 7, la marca que apareció entre sus costillas. Tomás no sabía si estaba pecando o siendo elegido. Cada noche que pasaba cerca del altar, algo dentro de él se rompía. Pero no era dolor. Era como si su cuerpo, joven y confundido, empezara a hablar el idioma de los misterios, sin necesidad de palabras. La fiebre no lo dejaba. Y el deseo, ese deseo que no era solo carnal, sino espiritual, violento, sagrado, lo mantenía despierto hasta el amanecer. Hasta que una noche despertó bañado en sudor, jadeando, se miró al espejo. Y ahí estaba, una marca, una figura, entre sus costillas, como escrita a fuego por dedos invisibles. No era un símbolo cristiano, ni pagano, era un trazo curvo, como si alguien hubiese dibujado un suspiro, como si una mujer hubiera dejado su aliento impreso en su piel. Tomás tembló, pero no de miedo, sino de reconocimiento. No estás observando un milagro, dijo una voz en su mente. Tú eres parte de él. Al día siguiente, fue a la iglesia con el corazón desgarrado de preguntas. Y Miriam ya lo esperaba. De pie, vestida de blanco, con el cabello suelto y los pies descalzos sobre el mármol del altar. Muéstramela, le dijo sin rodeos. Él no preguntó cómo lo sabía. Solo se levantó la camisa. Ella sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era algo más antiguo, más profundo. La primera señal, susurró. La carne comienza a escuchar. Ella se acercó, puso sus dedos sobre la marca. Y Tomás sintió como si su alma se abriera en pétalos. ¿Qué me estás haciendo?, preguntó él, casi sin voz. Te estoy revelando, respondió Miriam, como él me reveló a mí. Y en ese momento, los vitrales temblaron. Una ráfaga de viento, sin origen alguno, recorrió la iglesia. Las velas se apagaron, pero la marca en el cuerpo de Tomás comenzó a brillar como si ardiera por dentro. Esa noche, el joven no pudo volver a su casa. No podía dormir en una cama mundana después de haber sido marcado por algo que ni el cielo ni el infierno reclamaban del todo. Él ya no era inocente. Era territorio. Era escritura. Era altar. Episodio 8. El que escuchó sus gemidos desde el otro lado del velo. La noche no traía paz. El altar respiraba más fuerte. Tomás ya no era el mismo. El pastor leía en silencio la carta invisible. Y Miriam sentía que alguien la observaba incluso antes de desnudarse. No era Dios.
No era Tomás. No era su esposo. Era algo más antiguo. Algo que no necesitaba abrir puertas para entrar al templo. Algo que ella solo había sentido una vez, la noche en que Dios dejó de tocarla. A las 3:13 de la madrugada. Miriam despertó. No por pesadilla, sino por presencia. El aire estaba quieto, pero su piel temblaba como si alguien la rozara desde adentro. Fue a la iglesia. Descalza. Sin ropas. Solo envuelta en la fe brutal de quien ya no le teme al juicio. Encendió una sola vela. Y lo vio. Un hombre de espaldas. De pie frente al altar. Pero flotando unos centímetros sobre el suelo. ¿Quién eres?, preguntó ella, con la voz rota pero firme. El hombre se giró lentamente. Su rostro estaba cubierto por un velo blanco. Y sin embargo, su boca se movía, gimiendo. Pero no de placer. No de dolor. De recuerdo. Yo te oí la primera vez, dijo, cuando aún no sabías que estabas orando con el cuerpo. Miriam retrocedió un paso. ¿Eres un ángel o un condenado? Él sonrió. Y esa sonrisa tenía cicatrices de eternidades no contadas. Soy lo que Dios negó escuchar. Soy la respuesta que jamás se permitió bajar. Soy el eco de tu primer gemido sagrado. Miriam cayó de rodillas. ¿Por qué vienes ahora? El hombre bajó el velo. Y en lugar de ojos, tenía llamas en los párpados cerrados. Porque estás abriendo algo que ni el cielo ni el infierno pueden ignorar. Y cuando eso se abra por completo, tú no estarás sola. Antes de desvanecerse, el ser dejó una frase marcada en el aire. El altar no te pertenece. Tú le perteneces a él. Y pronto cobrará lo que se le debe. Miriam tembló. No por miedo, sino por un placer oscuro. Una certeza desnuda. Una revelación ardiente. No estaba perdiendo la fe. La estaba desenterrando. Y el primer espíritu que la escuchó gemir, ya venía por ella. Episodio 9. El altar que no aceptó la bendición. El pastor lo sintió antes de decir la primera palabra. Una presión en la garganta. Una resistencia invisible. Como si el aire dentro de la iglesia ya no perteneciera a su Dios. Se arrodilló con fuerza. Quería purificarlo todo. El altar. Los bancos. Las paredes que susurraban secretos desde la noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. La frase no se terminó. Un ardor brutal le subió por el pecho. Tosió. Primero aire. Luego saliva. Y luego sangre. Un hilo espeso y oscuro cayó sobre el mármol. Justo donde su esposa solía arrodillarse al anochecer. ¿Qué está pasando aquí?, susurró con pánico. Intentó levantarse. Pero el altar comenzó a crujir. No por el peso. No por el tiempo. Sino porque algo debajo se movía. Como si respirara. Como si esperara. Como si una criatura atrapada entre lo sagrado y lo carnal despertara al ser invocada de nuevo. De pronto, un murmullo llenó la nave. No salía de la boca del pastor, ni de los vitrales. Salía del propio altar. Palabras pronunciadas con voz femenina. Eran susurros, jadeos, oraciones inconclusas. Y en todas ellas, el pastor reconoció la misma voz. Miriam, la voz de su esposa, repitiendo frases que nunca escuchó en su casa. Frases que hablaban de entrega, de fuego, de consagración sin permiso. El altar estaba poseído, pero no por un demonio, sino por su esposa. De pie, temblando, el pastor alzó el frasco del agua bendita. Pero antes de derramar una sola gota, escuchó una frase detrás de él. No puedes bendecir lo que ya fue consagrado, con deseo. Se giró. Miriam estaba ahí, vestida de blanco, descalza, y con los ojos más encendidos que los cirios del altar mayor. ¿Qué has hecho?, dijo él, casi llorando. Ella sonrió, pero no era burla. Era destino. He despertado lo que ustedes enterraron con culpa. El altar volvió a crujir. Esta vez, más fuerte. Y por primera vez, el pastor se sintió pequeño frente a su fe. Porque entendió que el altar ya no era suyo. Nunca lo fue. Era de ella. Y de lo que la habitaba. Episodio 10. Lo que vio Tomás cuando tocó el altar. Tomás no sabía si caminaba. O era guiado. Desde que la marca apareció entre sus costillas. Algo en él se despegó del mundo lógico. Dormía poco. Comía menos. Pero sentía más. Sentía cosas que no venían del cuerpo, sino de un lenguaje antiguo. Escrito entre sus huesos. Esa noche entró al templo sin mirar a los lados. Ni al Cristo. Ni a los santos. Solo al altar. La vela central aún ardía. Miriam no estaba. Pero su presencia era tan densa que parecía cubrir cada banco. Cada columna.
Cada fragmento de silencio. Tomás subió los escalones del presbiterio. Y cuando sus dedos tocaron el altar, cayó al suelo como fulminado. No perdió la conciencia. La multiplicó. Porque al tocar ese mármol que había sido cuerpo. Gemido. Entrega. El joven no vio el templo. Vio lo que había debajo. No en los cimientos, sino en otra dimensión. Vio cuerpos orando sin palabras. Vio mujeres con lenguas de fuego en la espalda. Vio un velo abrirse. Y detrás de él, a Miriam, con una corona de carne viva, arrodillada. Y gimiendo no de placer, sino de poder. Porque en ese mundo oculto, el gemido no era deseo. Era invocación. Era mandato. Era llave. Tomás tembló. Y cuando intentó hablar, algo entró en su boca. No aire, palabras, frases que jamás había aprendido, pero que su lengua pronunciaba como si fueran suyas desde antes de nacer. Cuando volvió en sí, estaba llorando, pero no de tristeza. Lloraba como se llora frente a una verdad demasiado hermosa para soportarla. ¿Lo viste?, preguntó una voz detrás. Era Miriam. Tomás no respondió, solo asintió. Ahora entiendes por qué el altar no puede ser bendecido, dijo ella, porque ya fue abierto. Y lo que hay adentro, te reconoció. Ella se acercó, puso una mano sobre su pecho. La marca brilló de nuevo. Y antes de retirarse, Miriam susurró, ya no eres Tomás, eres eco. Y los ecos repiten lo que la carne no se atreve a decir. Episodio 11. La mujer que soñó con el altar, antes de que existiera. Llegó una mañana cualquiera. Sin maleta, sin nombre, solo con una túnica gris y un rostro que parecía no haber dormido en siglos. Se presentó en la puerta del templo justo cuando el sol apenas tocaba las campanas. Miriam la vio desde el pasillo lateral, y supo, sin necesidad de palabras, que esa mujer no venía a rezar, venía a recordar. ¿Puedo entrar?, preguntó la desconocida, con una voz que crujía como madera antigua. Miriam no respondió, solo dio un paso al lado, abriéndole el paso al altar. Pero antes de cruzar el umbral, la mujer susurró, lo vi en sueños, antes de que este lugar fuera piedra. Dentro de la iglesia, todo pareció estremecerse. Los bancos vibraron apenas. El cirio mayor parpadeó sin viento. Y el aire se tornó espeso, como si alguien estuviera releyendo el alma del lugar. La mujer caminó despacio, mirando cada esquina como quien reconoce el cuarto donde fue concebido. Aquí, murmuró, aquí cayó la primera gota de ella. Miriam se acercó. ¿La conoces? La soñé. Desnuda, arrodillada, gimiendo con el pecho abierto. No de lujuria, sino de revelación. Tomás, escondido tras una columna, sintió que el corazón se le detenía. ¿Quién eres?, preguntó él, saliendo de las sombras. La mujer lo miró como si ya supiera su nombre. Soy la que vino a cerrar lo que tú ayudaste a abrir. Miriam se tensó. ¿Cerrar? El altar se ha abierto más de lo que debía, dijo la mujer con tristeza. Y cuando un altar gime más alto que los fieles, el cielo deja de escuchar. Se arrodilló frente al altar. Sacó un objeto envuelto en paño negro. Lo colocó sobre el mármol. Un espejo, pequeño, roto, con manchas que parecían sangre vieja. Esto se colocó en el primer templo antes de la palabra. Y solo refleja lo que el altar oculta. Miriam retrocedió un paso. Tomás no pudo evitar mirar. Y lo que vio en el espejo no fue su reflejo. Fue a sí mismo. Desnudo, de rodillas, rezando con la misma voz que había salido alguna vez de Miriam. La mujer volvió a hablar, sin apartar los ojos del cristal. Uno más se rendirá, y cuando el altar lo tome, la iglesia entera dejará de pertenecer a este mundo. Miriam no tembló, Tomás sí, porque en ese instante comprendió. Él era el siguiente, y el altar ya lo estaba llamando. Episodio 12. La cruz que sangraba si eras tocado por el altar. El templo fue cerrado por fuera. El candado fue puesto por el mismo obispo del distrito. Tras recibir cartas anónimas, testimonios quebrados, y un rumor que lo hizo temblar. En esa iglesia, el altar gime. Pero por dentro, nada se detuvo. Ni el fuego, ni los suspiros, ni el lenguaje secreto que solo Miriam entendía por completo, y que ahora Tomás también comenzaba a pronunciar, en sueños. Esa noche, la luna no apareció. Y dentro del templo sellado, Tomás sintió un impulso que no nació de la voluntad, sino del altar. Se acercó a la cruz central, la misma que colgaba sobre el sagrario, la que, durante años, nadie había tocado directamente, pero él sí, la rozó,
Apenas. Y el primer hilo de sangre le bajó por la palma. No desde la cruz, sino desde su propia mano. No deberías haberla tocado, dijo Miriam, apareciendo desde las sombras. Pero no lo detuvo. Él apretó más fuerte. Y la sangre comenzó a gotear sobre el mármol. Como una segunda consagración. Una misa sin sacerdote. Un pacto sin palabras. Siento que ya no me pertenezco, dijo él, con voz entrecortada. Pero tampoco me importa. Miriam se acercó, lo tomó del rostro y le besó la frente. Esa es la señal. Cuando dejas de luchar, el altar te reclama. En ese instante, la cruz tembló, literalmente, como si algo dentro de la madera hubiera despertado. Un eco, un grito que no se oía con los oídos, sino con el alma. Tomás cayó de rodillas, pero esta vez no por rendición, sino porque estaba siendo llenado por dentro. Vio fuego en sus párpados cerrados. Vio a Miriam orando, mientras su espalda se iluminaba como un evangelio carnal. Y entre visiones, escuchó una frase dicha con la voz de muchos, pero con el aliento de uno solo. Cuando la cruz sangra, el altar ya no es símbolo, es cuerpo, y el cuerpo será templo. Al abrir los ojos, Tomás tenía marcas en las palmas, no cortadas, escritas, y Miriam, con lágrimas en los ojos, susurró, uno más, y todo será revelado. Episodio 13 final, el enviado que no vino a orar. El silencio cayó sobre el pueblo como una peste sagrada. Las campanas no repicaban, los pájaros evitaban la torre, y quienes aún creían, ya no se atrevían a rezar. Todos sabían que algo dentro de esa iglesia estaba latiendo, pero no como corazón, sino como herida abierta. Fue entonces cuando llegó él. No caminó, avanzó como si el suelo lo recordara. Vestía de negro, sin símbolo, y sus ojos eran dos fragmentos de tormenta, contenidos solo por voluntad. ¿Es usted sacerdote?, le preguntó una anciana en la plaza. No, respondió él, soy el que llega cuando el altar ya no escucha a Dios. Esa noche, nadie lo vio entrar, pero dentro, el templo lo reconoció. El aire cambió, las velas se apagaron por sí solas. Y Miriam cayó de rodillas antes de que él hablara. ¿Por qué vienes ahora?, preguntó ella, temblando. Ya fue revelado, ya fue entregado. Tomás fue marcado. El altar es cuerpo, el cuerpo es verbo, el verbo es fuego. El enviado no mostró ira, ni temor, solo tristeza. No debiste tocar lo que aún no estaba escrito, dijo. El altar fue una promesa, no una puerta. Tomás apareció, cruzando desde el fondo, desnudo de espíritu, iluminado desde dentro. ¿Y si fue Dios quien la abrió? Dios nunca abre con gemidos lo que selló con sangre, respondió el enviado. Y entonces, lo hizo, sacó de su pecho una daga, no de metal, sino de ceniza viva, forjada por profecías rotas, afilada por plegarias no escuchadas. La enterró en el altar, y el altar gritó, no como objeto, sino como ser. Toda la iglesia tembló, los vitrales estallaron sin viento, y la cruz sangró como si el mundo se partiera otra vez en dos. Miriam cayó al suelo, pero no rota, liberada. Tomás desapareció entre luz y humo, como si el altar lo reclamara en un último beso ardiente. Cuando el polvo se asentó, el enviado salió solo. No miró atrás, no dijo amén, no dejó bendición, porque lo que había sellado no era un pecado. Era una verdad demasiado intensa para caber en las escrituras. Hoy, nadie se atreve a entrar a esa iglesia. Pero si pasas cerca al anochecer, dicen que aún se oye un gemido suave, como si el altar recordara lo que fue, y lo esperara, para volver a arder.